Suma teológica, parte segundo, segundo AE, cuestión 118, la avaricia. Ahora vamos a estudiar los vicios opuestos a la liberalidad, Q117 Inter. En primer lugar, la avaricia y en segundo lugar, la prodigalidad. Q119. Sobre la avaricia proponemos 8 problemas. ¿La avaricia es pecado? ¿Es pecado especial? ¿A qué virtud se opone? ¿Es pecado mortal? ¿Es el más grave de los pecados? ¿Es pecado carnal o espiritual? ¿Es pecado capital? ¿Cuáles son sus hijas? Artículo 1. ¿La avaricia es pecado? Lat. Objeciones por las que parece que la avaricia no es pecado. 1. La avaricia es algo así como avidez de metal, porque consiste en el ansia del dinero, en el que están representados todos los bienes exteriores, pero el apetecer los bienes exteriores no es pecado, pues se desean naturalmente, ya que por su naturaleza están sometidos al hombre, o porque mediante ellos se sustenta su vida. De allí que se los llame substancia del hombre. Por tanto, la avaricia no es pecado. 2. Todo pecado es contra Dios o contra el prójimo o contra uno mismo, como hemos explicado, 1-2 Q72 a 4. Pero la avaricia no es propiamente un pecado contra Dios, pues no se opone ni a la religión ni a las virtudes teologales, por las que el hombre se ordena a Dios. Tampoco es pecado contra uno mismo, lo cual pertenece, hablando con propiedad, a la gula y a la lujuria, de lo que dice el apóstol en la primera de Corintios 6:18, de quien fornica peca contra su propio cuerpo. Igualmente así tampoco parece ser un pecado contra el prójimo, porque nadie se hace injusticia reteniendo lo que es propio. Por tanto, la avaricia no es pecado. 3. Lo que sucede naturalmente no es pecado, pero la avaricia acompaña naturalmente a la vejez y a cualquier deficiencia, como dice el filósofo en el cuarto Étic. Por tanto, la avaricia no es pecado. Contra esto está lo que leemos en Hebreos último. 5. Así sea vuestra vida exenta de avaricia, contentándoos con lo que tengáis. Y yo respondo, el bien consiste siempre en la medida justa, y de ahí que el mal surge necesariamente por exceso o por defecto de tal medida. Pero en todo lo que dice orden a un fin, el bien radica en una cierta medida, pues los medios deben estar adaptados al fin, como la medicina con respecto a la salud, según consta por el filósofo en el primero de Políticas. Y ahora bien, los bienes exteriores son medios útiles para el fin, como hemos visto, Q117 A3, 1-2 Q2 A1. Por tanto, se requiere que el bien del hombre en estos bienes exteriores guarde una cierta medida, es decir, que el hombre busque las riquezas exteriores manteniendo cierta proporción en cuanto a que son necesarios para la vida según su condición, y por consiguiente, el pecado se da en el exceso de esta medida, cuando se quieren adquirir y retener las riquezas sobrepasando la debida moderación, y esto es lo propio de la avaricia, que se define como el deseo desmedido de poseer. Por tanto, es claro que la avaricia es pecado. A las objeciones. 1. El deseo de las cosas exteriores es natural al hombre, como los medios para conseguir un fin. Por eso, mientras se mantenga dentro de los límites impuestos por el fin, este deseo no será pecaminoso, pero la avaricia traspasa esta regla y por tanto es pecado. 2. La avaricia puede implicar inmoderación en los bienes exteriores de dos modos. Uno inmediato, referido a la adquisición y retención de los mismos, y se da cuando uno los adquiere y retiene más de lo debido. En este aspecto, la avaricia es pecado directamente contra el prójimo, porque uno no puede nadar en la abundancia de riquezas exteriores sin que otro pase necesidad, pues los bienes temporales no pueden ser poseídos a la vez por muchos. En segundo modo, la avaricia puede importar inmoderación en el afecto interior que se tiene a las riquezas. Por ejemplo, si se las ama o desea gozar de ellas desmedidamente, entonces la avaricia es pecado contra uno mismo, por lo que implica de desorden, no del cuerpo, como de los pecados carnales, sino de los afectos. Como consecuencia lógica es pecado contra Dios, como todos los pecados mortales, en cuanto a que se desprecia el bien eterno por un bien temporal. 3.
Las inclinaciones naturales han de ser regidas por la razón que tiene la supremacía en la naturaleza humana. Por tanto, aunque los ancianos, por el defecto de su naturaleza, busquen con más ansiedad la ayuda de los bienes externos, como todo necesitado busca suplir su indigencia, no están por eso libres de pecados si exceden la justa medida de la razón acerca de las riquezas. Artículo 2. ¿La avaricia es un pecado especial? Lat. Objeciones por las que parece que la avaricia no es un pecado especial. 1. Dice San Agustín en el tercero del Liv Arp que la avaricia, que en griego se llama filargiria, no ha de entenderse únicamente como el deseo de la plata o del dinero, sino de cualquier cosa que se desea inmoderadamente. Pero en todo pecado se da el deseo inmoderado de algo, porque el pecado consiste en adherirse a un bien caduco y despreciar así el bien imperecedero, según lo hemos visto, 1-2, Q71, A6, Arg 3. Por tanto, la avaricia es un pecado general. 2. Según San Isidoro, en su libro Étimol, el avaro es como el ávido de metal, es decir, de dinero. Por eso en griego se llama filargiria, o sea, amor de la plata. Pero en el vocablo plata, que es el sinónimo del dinero, se significan los bienes exteriores, cuyo valor se mide en dinero conforme a lo dicho, Q117, A2, Ad 2. Por tanto, la avaricia consiste en el deseo de cualquier bien en exterior y en consecuencia parece ser un pecado general. 3. Comentando el texto de Romanos 7:7, pues no conocía la concupiscencia, etc., dice la glosa, la ley buena es la que al prohibir la concupiscencia prohíbe todo mal, pero parece que la ley prohíbe especialmente la concupiscencia de la avaricia. Al decir en el Éxodo 20:17, no codiciarás los bienes ajenos. Por tanto, la concupiscencia de la avaricia es todo pecado, y así la avaricia es un pecado general. Contra esto está el que en Romanos 1:29 se cita a la avaricia entre otros pecados especiales, cuando dice, llenos de toda iniquidad, maldad, fornicación, avaricia, etc. Respondo. Los pecados se especifican por sus objetos, como hemos visto, 1-2, Q72-A1. Pero el objeto del pecado es aquel bien al que tiende el apetito desordenado. Por tanto, donde haya una razón especial de bien apetecido desordenadamente, allí tendrá que darse una razón especial de pecado. Pero una cosa es la razón de bien útil y otra distinta a la del bien deleitable. Las riquezas tienen de suyo razón de bien útil, pues se desean porque sirven para la utilidad del hombre. Por tanto, la avaricia es un pecado especial porque es el amor desordenado de tener riquezas que designamos con el nombre de dinero, del cual proviene la palabra avaricia, arg 2. Pero como el verbo tener en una primera acepción parece que se refería a las riquezas de las que somos totalmente dueños y después pasó a significar muchas otras cosas, así se dice que el hombre tiene salud, mujer, vestido, etc. Según se explica en Predicamentis, como consecuencia lógica también el nombre de avaricia se amplió a todo apetito inmoderado de tener cualquier cosa. Es lo que enseña San Gregorio en una homilía. La avaricia no se refiere solo al dinero, sino también a la ciencia y a la excelencia, siempre que se ambicionen desmedidamente, y en este sentido no sería pecado especial. Este es el modo como habla San Agustín de la avaricia en el texto citado. A las objeciones. 1. Da solucionada con lo que acabamos de exponer. 2. Todas las cosas exteriores que se utilizan en la vida humana quedan comprendidas bajo el nombre de dinero, en cuanto a que tienen razón de bien útil, pero hay algunos bienes exteriores que pueden conseguirse mediante dinero, como lo son los placeres, los honores y demás, los cuales son apetecibles por otra razón. Por tanto, el deseo de ellos no se llama propiamente avaricia como pecado especial. 3. La glosa citada habla de la concupiscencia desordenada de cualquier cosa. En efecto, se puede entender
que por la prohibición de la codicia de los bienes poseídos, quede también prohibida la concupiscencia de cualquier otra cosa que se consigue por esos bienes. Artículo 3. ¿La avaricia se opone a la liberalidad? Objeciones por las que parece que la avaricia no se opone a la liberalidad. 1. Sobre aquel texto de Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, comenta el Crisóstomo que existe una doble justicia, una general y otra especial, a la que se opone la avaricia, y lo mismo enseña el filósofo en el quinto Étic. Por tanto, la avaricia no se opone a la liberalidad. 2. El pecado de avaricia consiste en traspasar la medida en los bienes poseídos, pero esta medida la establece la justicia. Por tanto, la avaricia se opone directamente a la justicia y no a la liberalidad. 3. La liberalidad es una virtud intermedia entre dos vicios contrarios, como nos consta por el filósofo en el segundo y el cuarto Étic. Pero la avaricia no tiene ningún pecado contrario, como lo enseña el filósofo en el quinto Étic. Por tanto, la avaricia no se opone a la liberalidad. Contra esto está el que, como se dice en el Eclesiástico 5, 9, el avaro no se ve harto de dinero, y el que ama las riquezas no sacará de ellas provecho alguno. Pero el no saciarse con el dinero y amarlo desordenadamente es contrario a la liberalidad que mantiene el justo, medio en el deseo de las riquezas. Y por lo tanto la avaricia se opone así a la liberalidad. Así que respondo, la avaricia supone cierta inmoderación con relación a las riquezas, en un doble sentido. Primero, inmediatamente respecto a su misma adquisición y conservación, o sea, cuando se adquiere el dinero injustamente sustrayendo o reteniendo lo ajeno, entonces se opone a la justicia. En este sentido, se entiende la avaricia en Ezequiel 22, 27, cuando se dice: sus príncipes son como lobos que despedazan la presa, derramando sangre para dar pábulo a su avaricia. En un segundo sentido, implica inmoderación de los afectos interiores a las riquezas, por ejemplo, cuando se las ama o desea o se goza en ellas excesivamente, aunque no se quiera sustraer lo ajeno. Y en este aspecto la avaricia se opone a la liberalidad que modera tales afectos, como hemos visto en Q 117, A2, Ad 1 y A3.6. Así debe entenderse la avaricia, de que se habla en la segunda de Corintios 9, versículo 5. Preparen de antemano la prometida bendición, y con esta preparación resulte una obra de liberalidad y no de avaricia, es decir, lo explica la glosa, que no le pese haber dado y que den en abundancia. A las objeciones. 1. El Crisóstomo y el filósofo hablan de la avaricia según el primer modo de entenderla, pero a la avaricia, en su segunda acepción, la llaman liberalidad. 2. La justicia establece una medida en la adquisición y conservación de las riquezas desde el punto de vista del débito legal, es decir, no tomar y retener lo ajeno. Pero la liberalidad establece la medida racional en primer lugar en los afectos interiores y como consecuencia en la adquisición y conservación y en el uso exterior de las riquezas, en cuanto a que proceden del afecto interior, pero sin considerar el débito legal, sino el moral que se mide según la regla de la razón. 3. La avaricia, en cuanto a que es opuesta a la justicia, no tiene vicio contrario, porque la avaricia consiste en tener más de lo que es debido en justicia, y su contrario es el tener menos, así que no tiene razón de culpa, sino de pena. Pero la avaricia, en cuanto a que es opuesta a la liberalidad, tiene un vicio opuesto, y esa es la prodigalidad. Artículo 4. ¿La avaricia es siempre pecado mortal? Objeciones por las que parece que la avaricia es siempre un pecado mortal. Lat. 1. Nadie merece la muerte si no es por el pecado mortal, pero por la avaricia los hombres merecen la muerte, porque después de decir el apóstol en Romanos 1, versículo 29, llenos de toda injusticia y maldad y fornicación y avaricia, etc., añade en el versículo 32, quienes hacen tales cosas son dignos de muerte y por tanto la avaricia es pecado mortal. 2. Lo mínimo en la avaricia es retener desordenadamente los bienes propios, pero también esto parece ser pecado mortal, pues dice San Basilio, el pan que tú guardas pertenece al hambriento, el traje que tú conservas pertenece al desnudo,
El dinero que tú amontonas pertenece al pobre. Por tanto, injurias a todos aquellos a quienes deberías darlo. Pero injuriar a otro es pecado mortal porque va contra el amor al prójimo. Por tanto, con mayor razón, toda otra forma de avaricia es pecado mortal. 3. Nadie queda obcecado con ceguera espiritual sino por el pecado mortal, que priva al alma de la luz de la gracia. Pero según el Crisóstomo, la tiniebla del alma es la codicia del dinero y por lo tanto la avaricia, que es la codicia del dinero, es pecado mortal. Contra esto está lo que a propósito del texto de 1 Corintios 3, versículo 12. Si uno edifica sobre este fundamento, etc., comenta la glosa, que edifica madera, heno o paja, el que se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradarlo, y lo cual es propio de pecado de avaricia. Pero el que edifica madera, heno o paja, no peca en forma mortal, sino venialmente, pues de él dice a continuación en el versículo 15, que se salvará, pero como quien pasa sobre ascuas. Respondo, como hemos visto antes, A3, la avaricia puede entenderse de dos modos. Uno es en cuanto a que se opone a la justicia y entonces es pecado mortal por su naturaleza. Puesta esta avaricia, respondería así a tomar o retener injustamente los bienes ajenos, lo cual es propio de la rapiña o del hurto, que son pecados mortales según lo antedicho, Q66A6. Sin embargo, en este género de avaricia, puede que se dé pecado venial por la imperfección del acto, como hemos explicado al hablar del hurto, Q66A6 ad 3. Otro modo de entender la avaricia es en cuanto a que es opuesta a la liberalidad, y en este caso implica el amor desordenado de las riquezas, y en consecuencia, si el amor a las riquezas es tan intenso que uno no tiene reparo por tal amor en obrar contra la caridad de Dios y del prójimo, entonces la avaricia es pecado mortal, pero si el desorden de ese amor no llega a tanto, es decir, si el hombre, aunque ame superficialmente las riquezas, no antepone este amor al amor de Dios, de forma que por las riquezas obre contra Dios y el prójimo, entonces la avaricia es pecado venial. A las objeciones. 1. La avaricia se cita entre los pecados mortales en el sentido en que es pecado grave. 2. San Basilio se está refiriendo al caso en que uno esté obligado por débito legal a dar sus bienes a los pobres, ya por la situación de necesidad o por la superficialidad de los bienes. 3. La codicia de las riquezas entenebrece al alma propiamente cuando excluye la luz de la caridad y antepone el amor de las riquezas al amor de Dios. Artículo 5. La avaricia es el mayor de los pecados. Lat. Objeciones por las que parece que la avaricia es el mayor de los pecados. Se dice 1. En Eclesiástico 10, versículo 9, que nada hay más abominable que el avaro, y a continuación en el versículo 10 se añade nada más inicuo como amar el dinero porque el avaro es capaz de vender hasta su alma. Y Tulio dice, en el primero de oficio, nada hay de mezquino y bajo como amar el dinero. Pero esto es propio de la avaricia y por tanto es el más grave de los pecados. 2. Un pecado es tanto más grave cuanto más se opone a la caridad, pero la avaricia es lo más opuesto a la caridad, pues dice San Agustín en el libro Octoginta Trium Quest, que el veneno contra la caridad es la avaricia, por lo tanto es el más grave de los pecados. 3. A la máxima gravedad del pecado le pertenece el que sea incurable, y de allí que el pecado contra el Espíritu Santo, que es gravísimo, se dice que es irremisible. Pero la avaricia es un pecado incurable, como dice el filósofo en el cuarto Étic. La vejez y la impotencia hacen a uno más avaro. Luego la avaricia es el más grave de los pecados. 4. Dice el apóstol en Efesios 5, versículo 5, que la avaricia es el culto a los ídolos, pero la idolatría está comprendida entre los pecados más graves. Luego también la avaricia. Contra esto está que el adulterio es un pecado más grave que el hurto, como tenemos en Proverbios 6:30. Pero el hurto es parte de la avaricia. Por tanto, la avaricia no es el más grave de los pecados. Respondo.
Todo pecado, por ser un mal, implica una cierta corrupción o privación de un bien, y por ser voluntario supone el deseo de un bien. Por consiguiente, el orden de los pecados puede considerarse de dos modos: uno por parte del bien del que se desprecia o corrompe por el pecado, el cual será tanto más grave cuanto mayor sea el bien despreciado o corrompido. En esta consideración, el pecado contra Dios es el más grave. Después está el pecado contra la persona humana, y en tercer lugar el pecado contra las cosas exteriores destinadas al servicio del hombre, entre las cuales se encuentra la avaricia. Otro modo de establecer la gravedad de los pecados es por parte del bien al que se somete desordenadamente la voluntad. Entonces, cuanto menor sea ese bien, tanto más vergonzoso es el pecado, porque es menos noble supeditarse a un bien inferior que a otro superior. Pero el bien de las cosas exteriores es el último entre los bienes humanos, pues es menor que el bien corporal, que a su vez es menor que el bien del alma, por encima del cual está el bien divino. En este sentido, el pecado de avaricia, por el que la voluntad se somete incluso a las cosas exteriores, contiene en cierto modo una mayor fealdad. Sin embargo, como la corrupción o privación del bien es lo formal en el pecado y lo material es la conversión al bien conmutable, hay que juzgar la gravedad de los pecados por parte del bien que se corrompe más que por la parte del bien del cual se hace esclava la voluntad. Por tanto, hay que decir que la avaricia no es en sí, sin más, el mayor de los pecados. A las objeciones. Los argumentos de autoridad que se citan se refieren a la avaricia por parte del bien al que se somete la voluntad. Y de allí que el mismo Eclesiástico 10:10 nos da la razón, porque el avaro es capaz de vender su alma, es decir, su vida, porque la expone a peligros por el dinero. Por eso añade, porque en su vida tiró, o sea que despreció los más íntimos sentimientos por ganar dinero. Tulio abunda también en esto de decir que es propio de un corazón mezquino el estar supeditado con el dinero. 2. San Agustín extiende ahí la codicia de cualquier bien temporal en un sentido amplio, pero no con el significado propio y específico de avaricia. Efectivamente, la concupiscencia de cualquier bien temporal es veneno para la caridad, y en cuanto a que el hombre desprecia el bien divino para adherirse a un bien temporal. 3. El pecado contra el Espíritu Santo y el pecado de avaricia son incurables, pero de forma distinta. El primero lo es porque se desprecia bien la misericordia o la justicia divinas, bien cualquier otra virtud sensitiva del pecado del hombre. Por tanto, tal insanabilidad indica mayor gravedad en el pecado, pero la avaricia es incurable por parte del defecto humano, al que inclina siempre la naturaleza humana, porque cuanto más deficiente es uno, tanto más necesita de la ayuda de las cosas exteriores, y por eso más fácilmente incurre en la avaricia. Pero esta insanabilidad no es un índice de que el pecado sea más grave, sino si acaso en cierto modo más peligroso. 4. La avaricia se compara a la idolatría por cierta semejanza que tiene con ella, porque el idólatra se hace siervo de una criatura exterior, lo mismo que el avaro, pero no igualmente, ya que el idólatra se somete a una criatura exterior para darle culto reservado a Dios. En cambio, el avaro se esclaviza de la criatura deseándola inmeradamente, no la modera y la quiere para uso suyo, pero no para adorarla. Por tanto, no es lógico que la avaricia tenga tanta gravedad como la idolatría. Artículo 6. La avaricia ¿es un pecado espiritual? Objeciones por las que parece que la avaricia no es un pecado espiritual. 1. Los pecados espirituales parecen tener por objeto los bienes espirituales, pero la materia de la avaricia son los bienes corporales o las riquezas exteriores. Por tanto, la avaricia no es pecado espiritual. El pecado espiritual se contrapone al carnal,
pero la avaricia es al parecer un pecado carnal, pues acompaña a la deficiencia de la carne, como se ve en los ancianos que caen en la avaricia por fallo de su naturaleza carnal. Por lo tanto, la avaricia no es un pecado espiritual. 3. Por el pecado carnal se desordena el cuerpo del hombre, según las palabras del apóstol en la primera de Corintios 6:18. El que fornica peca contra su propio cuerpo, pero la avaricia también daña al cuerpo. De allí que el Crisóstomo, comentando el pasaje de Marcos 5, compare al avaro con el endemoniado, cuyo cuerpo era atormentado. Por tanto, la avaricia no es, según parece, un pecado espiritual. Contra esto está el que San Gregorio, en el 30º moral, enumere la avaricia entre los pecados espirituales. Respondo. Los pecados consisten principalmente en el afecto, pero todos los afectos del alma o pasiones desembocan en los placeres o en las tristezas, según nos consta por el filósofo en el segundo Ética. Ahora bien, entre los placeres, unos son carnales y otros espirituales. Placeres carnales se llaman a los que se completan en la sensación de la carne, como los de la mesa y los venerios. Los espirituales se consuman en la sola aprehensión de la mente. Así pues, se llaman pecados carnales los que se consuman en los placeres carnales, y pecados espirituales los que se terminan en los placeres espirituales, sin delectación carnal. A estos últimos pertenece la avaricia, pues el avaro se deleita sin delectación carnal. A estos últimos pertenece la avaricia, así como lo hemos dicho. Entonces, si el avaro se deleita, al considerarse el dueño de muchas riquezas, por lo mismo la avaricia ahora puede ser considerada como un pecado espiritual. A las objeciones. 1. La avaricia, que tiene por objeto lo corporal, no busca un placer corporal, sino solo lo espiritual, es decir, el placer de poseer riquezas, y por tanto no es pecado carnal. Sin embargo, por razón del objeto, está en un término medio entre los pecados puramente espirituales, que buscan un placer espiritual en objetos espirituales, como la soberbia en el sentimiento de superioridad, y los pecados puramente carnales, que buscan el placer puramente corporal en el objeto corporal. 2. El movimiento se especifica por su término final y no por su punto de partida. Por eso se llama pecado carnal al que tiende a un placer carnal, no porque provenga de algún defecto de la carne. 3. El Crisóstomo compara al avaro con el endemoniado, no porque se vea atormentado en su carne como el poseso, sino por contraposición, porque el endemoniado, de quien se habla en Marcos 5:15, se despojaba de sus vestiduras, pero en cambio el avaro se carga con riquezas superfluas. Artículo 7. ¿La avaricia es pecado capital? Objeciones por las que parece que la avaricia no es un pecado capital. 1. La avaricia se opone a la liberalidad como a medio y a la prodigalidad como a extremo, pero ni la liberalidad ni es virtud principal, ni tampoco prodigalidad es pecado capital. Por tanto, tampoco la avaricia debe de incluirse entre los pecados capitales. 2. Ya como se ha dicho en 1-2 Q84-A34, se llaman pecados capitales a los que tienen fines principales y a los que se subordinan los fines de otros pecados. Pero esto no ocurre con la avaricia, porque las riquezas no tienen razón de fin sino de medio, según se dice en la primera de Ética. Por tanto, la avaricia no es un pecado capital. 2. San Gregorio dice que la avaricia proviene unas veces del orgullo y otras del temor. Y en efecto, unos que creen que les va a faltar lo necesario caen en la avaricia, y otros, deseosos de acrecentar su poder, sienten encenderse en ellos la codicia de los bienes ajenos. Por tanto, la avaricia se deriva de otros vicios, más que ser ella un pecado capital de otros. Contra esto está el que San Gregorio en el 31º moral cita a la avaricia entre los pecados capitales. Respondo, como hemos visto en 1 y 2 Q84-A34, pecado capital se llama a aquel del cual se originan otros por la razón del fin, porque siendo su fin más apetecible, el hombre
se presta a emplear toda clase de medios buenos o malos con tal de conseguirlo. Pero el fin más apetecible es la bienaventuranza o la felicidad, que es el fin último de la vida humana. Según se ha expuesto anteriormente, 1-2 Q1A8, sed contra. Por consiguiente, cuanto un objeto participa más de las condiciones de la felicidad, tanto más apetecible es. Y una de las condiciones de la felicidad es que sea suficiente en sí. De lo contrario, no aquietaría el apetito como fin último. Pero las riquezas de suyo prometen esta suficiencia en grado máximo. Como dice Boecio en el segundo de Cónsul, la razón es porque, según el filósofo en el quinto de Ética, nos servimos del dinero como de una garantía para conseguirlo todo. También en Eclesiástico 10:19 se nos dice que el dinero sirve para todo. Por tanto, la avaricia, que consiste en el apetito de dinero, es pecado capital. A las objeciones. 1. La virtud se perfecciona según el dictamen de la razón y el vicio según la inclinación del apetito sensitivo. Pero la razón y el apetito sensitivo no tienen principalmente la misma especificación. Por eso no es necesario que un vicio principal se oponga a una virtud principal. De allí que aunque la liberalidad no sea virtud principal porque no tiene por objeto un bien principal de la razón, la avaricia sí es un pecado capital porque tiene por objeto el dinero, que tiene cierta principalidad entre los bienes sensibles. Y por la razón que ya se ha dicho, la prodigalidad, por su parte, no se ordena a un fin principalmente apetecible, sino que más bien parece proceder de una cierta falta de razón. Y es por lo que dice el filósofo en el cuarto de Ética, que del pródigo se dice que es un vanidoso y más que malo. 2. El dinero está subordinado a otra cosa, muy a su fin. Pero en cuanto a que es un medio útil para conseguir los bienes sensibles, los contiene virtualmente a todos, y por lo mismo tiene cierta semejanza de felicidad, según lo dicho. 3. Nada impide que un pecado capital proceda en ocasiones de otros vicios, como se dijo en su lugar, Q36 A4 Ad 1, siempre que él sea la cabeza y la fuente de otros. Artículo 8. ¿Es correcta la enumeración que se hace de las hijas de la avaricia? Objeciones, por las que parece que no son hijas de la avaricia las que se enumeran, a saber, la traición, el fraude, la mentira, el perjurio, la inquietud, la violencia y la dureza de corazón. 1. La avaricia se opone a la liberalidad según lo dicho, A1. Pero la traición, el fraude y la mentira se oponen a la prudencia, el perjurio a la religión, la inquietud a la esperanza o a la caridad que descansa en el bien amado, la violencia a la justicia, la dureza de corazón a la misericordia, y por tanto tales pecados no pertenecen a la avaricia. 2. La traición, el fraude, el dolo y la mentira parece que persiguen lo mismo, engañar al prójimo, luego no deben incluirse entre las hijas de la avaricia. 3. San Isidoro enumera 9 hijas de la avaricia que son la mentira, el fraude, el hurto, el perjurio, el apetito de ganancias sucias, los falsos testimonios, la violencia, la crueldad, la rapacidad. Luego, la primera relación no es correcta. 4. El filósofo en 5 Ética cita muchos géneros de vicios pertenecientes a la avaricia y a la que designa con el nombre de liberalidad, a saber los parcos, los obstinados, los tacaños, los que se dedican a obras serviles, los rufianes, los usureros, los jugadores, los que violan las tumbas, los ladrones. Por tanto es incompleta la enumeración antedicha. 5. Los tiranos infieren máxima violencia a los súbditos, pero el filósofo dice a continuación del texto citado que a los tiranos que saquean las ciudades y despojan los templos no los llamaremos liberales, o sea, avaros. Por tanto, la violencia no debe ponerse entre las hijas de la avaricia. Contra esto está
el que San Gregorio en el 31º Moral asigna como hijas de la avaricia las citadas en la primera enumeración, objeto 1. Respondo, se llaman hijas de la avaricia aquellos vicios que se derivan de ella, y en especial en cuanto a que intentan el mismo fin. Pero como la avaricia es el amor excesivo de poseer riquezas, peca por 2 capítulos, primero reteniendo las riquezas, y así de la avaricia surge la dureza de corazón, que no se ablanda con la misericordia ni ayuda con sus riquezas a los pobres. Segundo, la avaricia peca por exceso en la adquisición de las riquezas, y en este aspecto puede considerarse la avaricia de 2 modos. 1. Según el afecto interior, y así la avaricia causa la inquietud, en cuanto a que engendra la excesiva solicitud y preocupaciones vanas, pues el avaro no se ve harto del dinero, como leemos en Eclesiástico 5, versículo 9. Otro modo de considerar la avaricia es atendiendo al afecto exterior, y así el avaro, en la adquisición de las riquezas, se sirve unas veces de la violencia y otras del engaño. Si este engaño lo hace con palabras, tenemos la mentira, y si se usan palabras, sin más. Mas si lo apoya con un juramento, tenemos el perjurio. Si el engaño lo realiza con obras, tenemos también el fraude. Y si se trata de cosas y de traición, y si también de las personas, como aparece claro en el caso de Judas, que traicionó a Cristo por avaricia. Mateo 26:15. A las objeciones. 1. No es necesario que las hijas de un pecado capital pertenezcan al mismo género de este, puesto que un pecado puede valerse para sus fines de otros pecados de distinto género. Por tanto, una cosa son las hijas y las otras las especies de un pecado. 2. Estos 3 pecados son distintos, como acabamos de ver. 3. Estos 9 se reducen a los 7 reseñados, porque la mentira y el falso testimonio son un mismo pecado, pues el falso testimonio es una especie de mentira, lo mismo que el hurto lo es el fraude, y está comprendido en este. El apetito de ganancias sucias pertenece a la inquietud, la rapacidad, la violencia de la que es especie. Y la crueldad es lo mismo que la dureza de corazón. 4. Los pecados enumerados por Aristóteles son especies más que hijas de la liberalidad o de la avaricia. En efecto, puede uno ser liberal o avaro por defecto en el dar, y si da poco es parco, y si no da nada es obstinado, y si le cuesta mucho dar es tacaño, que en griego se dice kimevilis, o más bien vendedor del comino, kimevilis, porque tiene en gran estima las cosas insignificantes. A veces uno es liberal o avaro por exceso en el modo de conseguir el dinero, y esto por doble capítulo. 1, porque lo gana por medios torpes, entregándose a trabajos viles mediante obras serviles, o porque hace negocio de acto pecaminoso, como la prostitución y otros parecidos, o porque saca interés de lo que debe prestar gratis, como los usureros, o el que saca poco provecho de grande trabajo, u otro porque lo gana con medios injustos, o usado de la violencia con los vivos, como los ladrones, o despojando a los muertos, o enriqueciéndose a cuenta de los amigos, como por ejemplo los jugadores. 5. La liberalidad tiene por objeto pequeñas cantidades de dinero, lo mismo que la liberalidad. Por eso a los tiranos que arrebatan violentamente grandes posesiones no se los llama avaros, sino injustos.